¿Por qué es necesario considerar la iniciativa misionera? Título del capítulo 6 de Bartolomé Benazar. Bueno, porque precisamente lo que hay que recordar es que en este proceso de conquista de España sobre América, el protagonismo de la religión fue esencial. La empresa, como le llama Benazar, que se pusieron enfrente los españoles, no solamente era una empresa de tipo político o económico, también era una empresa misionera, donde la religión va a jugar un papel importante. Y también él dice que tenemos que tener en cuenta la psicología colectiva del siglo XVI. No analicemos este proceso desde nuestro presente, intentemos aplicar empatía histórica y pensar en la sociedad española de aquel momento tan atravesada por el sentir religioso. También tenemos que tener en cuenta que si bien la iglesia tuvo un papel preponderante, es cierto que la corona española llevó adelante decisiones que le permitieron tener el poder o gozar de un poder más amplio que incluso el poder religioso. Enseguida, entre el poder civil y el poder religioso, hubo determinadas tensiones y hubo que definir las relaciones entre ambos poderes. Además, como ya hemos visto en clases anteriores, dentro de la misma iglesia también había posiciones enfrentadas y muchas veces luchas de influencia, como ya hemos visto, el tema del poder, de las luchas tan característico de este proceso. ¿Cómo se fue llevando a cabo esta relación entre poder civil y poder religioso? Bueno, el autor nos va a decir que para 1501, o sea, muy cercano al tiempo en que se llegó a América, los reyes católicos van a obtener el derecho a manejar los diezmos eclesiásticos. Ese era un paso importante, demostrando que el poder civil tenía las de ganar. Iba a continuar esta presión del poder civil de la corona sobre el religioso cuando en 1518 obtiene el derecho de patronato, es decir, el derecho de la corona de instalar a los obispos y arzobispos, no viniendo estos cargos directamente desde el Papa, sino siendo prerrogativa de la misma corona española. Es así que el Consejo de Indias, como vimos, una de las principales instituciones españolas que tenían relación con las decisiones americanas, este consejo se va a constituir en la máxima autoridad en materia religiosa, en materia eclesiástica. Por lo tanto, la dominación del Estado, la dominación de la corona española sobre la Iglesia americana fue asegurada desde un principio. ¿Quiénes fueron los grupos religiosos que llegaron a América? Bueno, hubo diferentes órdenes religiosas. Aquí nombramos algunas, como franciscanos, dominicos, que son los primeros que llegaron, agustinos, mercedarios, y también una orden que tuvo gran influencia y que hay vestigios en toda América, también en nuestro país, que fue la orden de los jesuitas. Muy pronto va a recaer sobre estas órdenes la tarea de evangelización, sobre todo cuando se hace muy evidente que los encomenderos nunca cumplían esta misión, que ya como habíamos visto, de acuerdo a las leyes, ellos tenían la responsabilidad de, si recibían como encomienda a indígenas, tenían la responsabilidad de evangelizarlos, pero fue evidente que no lo hacían. Por eso pronto llegan estas órdenes. ¿Cuáles fueron los métodos de evangelización? Bueno, lo que se optó por hacer es el aislamiento de los indios en lugares llamados reducciones. ¿Por qué se los separó de los españoles? Aunque nunca, como dice acá el texto, fue de manera total. Bueno, por una teoría que tenían los eclesiásticos, que era la teoría del mal ejemplo. Ellos consideraban que los españoles no eran un buen ejemplo para que los indígenas aprendieran el catolicismo. Por eso este era uno de los motivos del aislamiento en reducciones. También esto permitía reunirlos, congregarlos para la instrucción religiosa. Por otro lado, facilitaba evitar las catástrofes
de salud, las epidemias, al separarlos de los españoles. Y obviamente también esto facilitaba el control y la recaudación para tener controlados qué cantidad de habitantes nativos había y poder recaudar en base a eso. Por eso el autor dice que todo esto armonizó con los intereses de los evangelizadores y de los administradores, pero poco se tuvo en cuenta los deseos de los mismos nativos. Cuando hablamos de reducciones, que recién comentamos, Benazara da una definición. Dice que una reducción era una concentración de indios en aglomeraciones organizadas, estables y accesibles a fin de facilitar a la vez la cristianización y la administración. El primer grupo de orden religiosa que va a llegar a América va a ser la de los franciscanos. Lo que fue característico de esta orden fue el esfuerzo extraordinario que hicieron por aprender las lenguas indígenas. Sobre todo, como ellos llegaron a Centroamérica, se esforzaron por aprender el náhuatl, que era la lengua principal. No solamente aprenderla, sino también difundirla y traducir los textos sagrados del cristianismo a estas lenguas indígenas fue para ellos algo fundamental. Es más, cuando la corona, para 1550, da la orden de enseñar a los nativos el castellano, ellos no lo tomaron muy bien, porque en realidad ellos estaban en sentido contrario tratando de aprender ellos el náhuatl. Van a ser los primeros que van a crear las escuelas primarias para indígenas. Aquí recorté un fragmento del texto donde explica lo que recién les decía, ¿no? Que cuando la corona ordenaba enseñar el castellano a los indígenas, ellos hicieron al revés, hicieron un gran esfuerzo por difundir el náhuatl. Vamos a tener la traducción incluso de la Biblia, de las Escrituras, a idiomas nativos, a lenguas indias, y a pesar de que tuvieron presión de la corona, los franciscanos no se doblegaron y sostuvieron una larga polémica con el Consejo Supremo de la Inquisición Católica. Por otro lado, vamos a tener también que van a llegar a otro grupo, que van a ser los dominicos. De esta orden, un eclesiástico dominico que va a sobresalir va a ser Montesinos. Él va a ser una llamada ardiente a la conciencia cristiana y va a ser un defensor de los derechos indígenas. Por otro lado, cuando hablamos de las órdenes religiosas, es de destacar la impresionante labor de las experiencias misioneras. Y en esto van a tener un protagonismo los jesuitas. Los jesuitas van a organizar reducciones indias nativas en la zona de Paraguay y en toda la zona del noreste argentino, en la zona de Misiones y el sur de Brasil. Fundaron primero los franciscanos, pero luego los jesuitas van a darle un gran impulso a estas misiones. Vamos a obtener aquí un mapita, ahora se los muestro, acá. Fíjense, todos estos puntos rojos, son 30 puntos, indican todos los lugares donde los jesuitas establecen las reducciones de nativos, ¿sí? Acá en un costadito hay una tablita con los nombres, con las 30 reducciones. La número 30, la última, o la 21, perdón. No, la 21 es muy conocida aquí en la zona de Misiones porque es la de San Ignacio. Cuando uno va a hacer el viaje a las cataratas del Iguazú, generalmente a la ida o a la vuelta se detiene el grupo en San Ignacio para ver los vestigios de esta famosa reducción. Precisamente Benazar va a decir que se van a multiplicar de manera muy rápida estas reducciones en toda esta zona del noreste. Lo que él plantea en cuanto a la forma en que se organizaban los jesuitas es que la organización económica y social era de corte socialista. La pregunta ¿es así? ¿Era de corte socialista? Bueno, probablemente Benazar, que hizo su escrito, su texto, en la época donde el socialismo tenía un gran prestigio, tomó como ejemplo este modelo. ¿Por qué tomó este modelo? Decir que los jesuitas organizaron a los indígenas de manera
socialista, con una organización socialista, porque él lo que vio a partir de las investigaciones es que ellos proponían un trabajo en común para los nativos. La apropiación de la tierra era colectiva, existían talleres y almacenes públicos que hacían que se pudiera intercambiar productos cuando estos sobraban, no utilizaban la moneda y además estas reducciones, estos pueblos de indios como ellos le llamaban, estaban dirigidos por cabildos indígenas. Así como ya vimos que en cada ciudad americana em, estaba organizada por un cabildo, ¿sí? En las reducciones de indígenas también tenían sus cabildos y allí tenían un alcalde, tenían regidores que bajo la autoridad de los jesuitas eran elegidos entre los mismos indígenas. Consideraban muy importante la disciplina, tenían un horario muy regulado que comenzaba con una misa a la mañana hasta actividades recreativas por la noche. Se destacaban también la hermosura, dice Benazar, de las ceremonias religiosas. ¿Por qué? Porque se llevaban a cabo en iglesias barrocas y con gran acompañamiento musical. Sobre todo porque los jesuitas utilizaron algo que a los nativos les encantaba, como era la pasión por la música y el canto. Hay una película, aquí yo les pongo el flyer, si se quiere, o la infografía, que se llamó La Misión y que nos cuenta justamente em, cómo estas órdenes jesuitas protegían a los indígenas. Aquí yo les puse el enlace, un código QR, para que puedan ingresar al video de YouTube donde se pasa toda la película. Está en español y es interesante porque se puede ver algo que fue común para esta región. Acá voy para atrás y es el ataque de los bandeirantes. Los bandeirantes paulistas eran sujetos de la zona de Brasil, portugueses, que cazaban como esclavos a los indígenas. Y aquí nos cuenta, en este fragmento Benazar, que las misiones atravesaron una terrible crisis por esto de 1628 a 1631, porque estos cazadores de nativos, estos bandeirantes, atacaron la mayoría de estas misiones, poquitas lograron resistir. Lo que va a suceder es que lo que hacen los jesuitas es tomar a 10.000 indios y dejar abandonar las reducciones que tenían ante la llegada de los bandeirantes e inician una larga marcha hacia el sur y hacia el oeste para establecerse en otras regiones del Alto Paraná y Paraguay. Igualmente los bandeirantes siguen lanzando estas expediciones y lo que van a hacer los jesuitas es organizar la resistencia armando y entrenando a los indígenas. Algunos de los jesuitas habían participado como veteranos de guerras en la zona de Europa, entre Europa y Francia, la zona de Flandes. Ellos entonces son los que son encargados de entrenar a los nativos para enfrentar a los bandeirantes. Esto que les está contando Benazar es tomado de la historia y en esta película de la misión que recién yo les contaba es puesto, digamos, a merced de lo que es esta película, que está ambientada en el siglo XVIII, que está contando la historia de un grupo de misioneros jesuitas. Uno de estos misioneros va a ser Robert De Niro, que había tenido un pasado como bandeirante y por una cuestión personal, por una cuestión de gran culpa, de remordimiento, se convierte y termina siendo un jesuita. Y bueno, está hermosamente ambientada en la zona de las cataratas del Iguazú, con una música preciosa. Participan como actores también nativos, así que es una película digna de ver. Es un poco larga, así que bueno, quizás la podemos ver en fragmentos, o por lo menos la parte de la introducción, bueno, ver qué podemos tomar para entender un poco más y manifestar esta empatía histórica que nos permita entender de qué manera esta orden de los jesuitas se relaciona con los indígenas. Como vamos a ver,
esta orden de los jesuitas va a tener un mal fin, si se quiere, en la época de las reformas borbónicas. En la próxima clase vamos a ver este tema. Pero bueno, terminamos esta observando ruinas de una de las importantes reducciones jesuíticas, como fue la de San Ignacio, que antes le contaba. Aquí vemos estos vestigios de las grandes puertas, de su interior. Es importante, es interesante si uno puede, cuando viaja a las cataratas, llegarse a ver este vestigio, porque bueno, es un testigo mudo de esta época esplendorosa y de esta época particular donde la orden de los jesuitas tuvo un impacto importante. Respecto a los intereses que los jesuitas tenían, las preguntas quedan abiertas. ¿Realmente se interesaban por los nativos o más bien por los intereses del papado? ¿Por eso la corona en un futuro los va a desplazar? Bueno, quedan abiertas estas preguntas que en próximas clases vamos a seguir considerando.